Estas son las noticias de hoy. Una influencer brasileña habla de Nayib Bukele y se hace viral. Y la respuesta del presidente de los Juegos Centroamericanos cuando le preguntaron qué piensa de El Salvador dejó perplejo a un periodista. Y dos diputadas nos informan de los avances en El Salvador en términos de seguridad. Todo eso y más aquí en El Clarinero, donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Yo soy David Ortiz. Comencemos. El presidente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que dan inicio este viernes 23 de junio, respondió a un periodista que le preguntó cómo percibe la seguridad en El Salvador. Yo soy un visitante presidente de una organización que no tengo la potestad para declarar la seguridad porque no está en mis manos. Ahora yo sí le puedo decir lo que se respira aquí en El Salvador. He venido como 10 veces en el último año y estoy impresionado de la seguridad que aquí hay. Me sorprende cuando voy a un sitio y me dicen que hace un año que no se podía entrar. Otros me dicen por aquí no se podía pasar. Entonces me siento seguro yo. Y con quien hablo también. Entonces aquí hay seguridad. Y dos diputadas de Nuevas Ideas adelantan a la población los pasos que el gobierno de Nayib Bukele ha dado en la seguridad nacional y cómo la población lo percibe. Hasta la fecha llevamos más de 68,000 colaboradores detenidos. De hecho, yo estaba revisando algunos datos. Imagínate, y se han decomisado más de 2.752 armas de fuego, más de 3.669 vehículos y más de 16.580 teléfonos celulares, los cuales todos eran ocupados o en su gran mayoría eran ocupados para hacer esa famosa llamada telefónica que tanto miedo le daban a los salvadoreños o a los emprendedores, que simplemente el pandero llegaba y le ponía el teléfono y le dice tiene una llamada. ¿Cuántos emprendedores que nos están sintonizando llegaron así los panderos? Tocaron las puertas de su negocio y dijeron, mire, la ganancia que a usted le queda de $100, pues ya no son $100, solo son 20, porque 80 van para la renta si usted quiere seguir con vida. Definitivamente, el recepción y el plan control territorial se volvieron en brazos fuertes para combatir la inseguridad y para recuperar también el control dentro de los territorios, porque hay que ser bastante claros. Los gobiernos anteriores eran incapaces de gobernar este país, eran incapaces de ejercer un control dentro de los territorios que fuera capaz de proteger la vida de los diferentes salvadoreños. Al contrario, ellos cedieron y dieron todo el poder a las e incluso llegaron al descaro de prestar los polígonos de tiro para que los perfeccionaran. Ojo, los estaban perfeccionando por hobby o porque querían disparar al aire, estaban perfeccionando los tiros para salvadoreños. Y el Estado fue cómplice de eso, o incluso aquellas famosas reuniones que hubieron con Paolo Lurz, con diferentes personas los cuales se reunían para darles dinero y para ponerse de acuerdo en cuántos salvadoreños querían que mataran los panderos diariamente. ¿Cómo te pones o cómo te crees que El Salvador iba a tener un Estado funcional si sus funcionarios se reunían con los panderos para poder simplemente llegar a un acuerdo y decir, este día simplemente quiero que maten 12 salvadoreños? Y fueron cómplices también de la masacre horrorosa de Opico, por ejemplo. Entonces, no teníamos un Estado funcional y eso llevó a que El Salvador empezara a verse como uno de los países más peligrosos. De hecho, los Juegos Centroamericanos anteriores se suspendieron precisamente porque las personas no querían venir al país y pues ahora vemos cómo está cambiando todo el clima de seguridad. Incluso el tema de seguridad también tiene que ver o es una arista fundamental para la promoción de la economía local en los territorios. Claro. Diputada Rivas, vemos obviamente también que el régimen de excepción, el plan control territorial, ha permitido darle paz y tranquilidad a los salvadoreños y todo este buen clima que también te genera inversión, tal como lo decía la diputada Pineda, se ha proyectado hacia afuera y hay muchos países que están viendo lo que el presidente hace y dicen esto está haciendo Bukele, esto vamos a hacer nosotros también. O hay de pronto, y ayer se lo planteaba el gabinete de seguridad y les decía, miren, hay muchos candidatos incluso a la presidencia de la República de otros países de la región que dentro de su campaña llevan precisamente lo que el presidente Nayib Bukele está realizando en el tema de seguridad.
Y no solamente candidatos, Armando, sino veamos el caso de Costa Rica, donde inicialmente ese presidente, de hecho, estaba criticando las medidas de El Salvador, pero posteriormente vimos cómo estaba replicándolas, cómo básicamente solo cambió algunos nombres, pero la estrategia era la misma, pero los planes eran los mismos. Lo hemos visto en otros países latinoamericanos. De hecho, yo la semana pasada tuve la oportunidad de conocer en la Asamblea Legislativa a alguien que llegó a grabar una plenaria, llegó como youtuber de hecho, y ya luego que estábamos conversando me enseñó todo su canal en YouTube, en Facebook y en diversas plataformas, pero a la vez me dice, mira, fíjese que yo soy generador de contenido, pero también soy candidato a una gobernación en Colombia y he venido acá porque quiero saber qué es lo que el presidente Nayib Bukele ha hecho, porque en Colombia se habla del presidente Nayib Bukele, en Colombia los colombianos quisiéramos tener un presidente como Nayib Bukele. Eso lo hemos visto también en otros países, no solamente de Latinoamérica. Hemos visto cómo a nivel mundial el presidente Nayib Bukele se está configurando, me atrevería a decir, en la historia de todos los presidentes como el mandatario mejor evaluado. Claro. Recientemente, esta semana, hemos visto ya una encuesta donde el presidente Nayib Bukele tiene un 93% de popularidad, tiene 4 años dentro de su gestión, pero la gente cada vez sigue apoyando más al presidente Nayib Bukele. Yo ahora también, Armando, estaba en el Distrito Italia, ya les comentaba en qué otros lugares también había estado acompañando, pero en el Distrito Italia, un lugar donde no podías entrar, donde las pandillas decidían, y de hecho estaba un puesto policial en la entrada, pero los pandilleros literalmente seguían a la gente y ya después desaparecían, era un pueblo fantasma. Pero yo hacía también una reflexión y yo decía, bueno, ¿qué gana la gente con la seguridad? Gana libertad, gana paz, gana tranquilidad, pero también la gente puede comercializar sus productos. Marcela decía las economías locales, y es que el señor que ahora puede salir tranquilamente a vender el pan francés, ya puede ir a la colonia que sea. Y lo hace sin miedo. No solamente estamos hablando de grandes comercios, estamos hablando de personas que arriesgaban su vida por ir a algunas comunidades, y por supuesto que también eso es gracias al Estado honesto que ahora tenemos, porque gracias a la lucha contra la corrupción, porque gracias a que ahora el dinero ya no se roba, podemos invertirlo en seguridad, en educación, en salud y en diferentes ejes que de hecho hemos estado priorizando muy bien. Y una influencer brasileña se hace viral tras hablar de las obras que ha realizado el presidente Nayib Bukele en El Salvador, y además explica cómo su nombre se está haciendo famoso en su país, Brasil. Apuesto a que han escuchado hablar de El Salvador en los últimos días. Pues el presidente Nayib Bukele, que está en el poder desde el 2019, es de derecha. Ha realizado una transformación exagerada en el país. En mayo de este año, El Salvador celebró el increíble cifra de 365 días sin homicidios en el país. Realizó una cruzada contra las pandillas y disminuyó drásticamente la violencia. Construyó nuevas calles y arrestó a los terroristas y criminales. Y ahora él, en una guerra contra los corruptos, dijo que va a arrestar a todos los responsables de corrupción en el país. Además de todo esto, anunció que enviará una reforma a la Asamblea para reducir el número de parlamentarios de 84 a 60. De esta manera también reducirá los municipios y va a disminuir el número de alcaldes en el país, de 262 alcaldías a 42. Y la prisión que construyó para las pandillas tiene una capacidad de 40.000 reos, es decir que si están capturando todos estos criminales. Se le acusa de estar violentando los derechos humanos de los presos. Ahí está más que correcto. También construirá una prisión para criminales de cuello blanco o de corrupción. Va a pedir que sea devuelto todo lo que se robaron con fondos públicos. Es claro que todo lo consiguió con el apoyo de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de El Salvador. Muy diferente de aquí en Brasil, que no se puede hacer nada porque todo es vetado. Obviamente la izquierda se está volviendo loca con un presidente de derecha que ha mejorado tanto la calidad de vida del pueblo en El Salvador, disminuyó la violencia drásticamente, haciéndolo un país que destaque en el mundo. Porque mucha gente no sabía de El Salvador y ahora está poniendo atención, gracias a las buenas obras que él ha hecho.
Y bueno, eso es todo de mi parte. Recuerda que si el video te gustó y quieres que más personas lo vean, ya sabes qué hacer. Nos vemos hasta la próxima.